A ver, entonces retomando lo que tú dices, Daniel, este modelo se caracterizaba porque era de uno a muchos, ¿es correcto? Sí, así es como lo he planteado, sí. Perfecto, ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más encontraron? ¿Qué características? A ver, ¿los escucho? ¿Sí? También creo que algo a destacar podría ser que era una audiencia masiva, que realmente no era tan personalizada como lo es el día de hoy, y que aparte tampoco era como que una información en tiempo real. Ok, o sea, la televisión cuando transmitía, ahorita se está quemando tal lugar, ¿no era en tiempo real? Bueno, sí, pero digo, o sea, me refiero a que también, no en todos los medios, porque Ok. también anteriormente se ocupaban los medios impresos. Ujú, y ahora ya no se ocupan. Perdona que te esté cuestionando, pero es para que reflexionemos. Sí, no, sí se ocupan, pero se ocupan muchísimo menos. Ok, ok, interesante. Muchas gracias, Betty. ¿Quién más? A ver, Buenos días. buenos días. También siento que la comunicación, bueno, bueno, hace tiempo se ocultaba mucha información, como que se seleccionaba, o al menos a mi percepción, se seleccionaba qué información era la que aparecía en primera plana, qué información era la que mucho tiempo después salía. Siento que ese oculto de información también tiene que ver mucho en los procesos sociales que van impactando en el mundo actual. O sea, hay muchas cosas que tan solo no nos vamos al siglo pasado, ¿no? Tan solo cosas que pasaron en sexenios pasados y que apenas ahora bueno, se están viendo y que siento que también fueron parte fundamental para un desarrollo ahora en el presente. O sea, podríamos decir que había una suerte como de censura, así lo Sí, podemos decir, una sí, suerte de censura en ajá, el modelo de comunicación pasado. Ok, inclusive interesante. tomando el comentario de Daniel, yo Ujú, también coincido en que solo había un canal de comunicación muy simple. El emisor ujú. emite mensaje y el receptor, y no había como una interacción entre ese mensaje, una reciprocidad. Por lo mismo Ok. de que, pues, los gobiernos a lo mejor estaban como que muy, ¿cómo decirlo? Eh, mantenían muy quietas a las sociedades en cuanto a emitir un mensaje. Ok, entonces estamos hablando, ya acaba de decir Dafne, otra característica. Voy a retomar lo que van diciendo. A ver, Daniel dice que era de una comunicación de unos o de uno a muchos. ¿Ok? Sí, en los medios colectivos, yo Ok, lo quiero muy tratar de bien, esa manera. perfecto. Betty dice que la comunicación no era tan inmediata, o sea, no había una inmediatez en la gran mayoría de estos medios, por lo menos en la prensa no era tan inmediata. ¿Ok? Estoy retomando puntos, ¿vale? Ahora Daphne coloca dos elementos que tiene que ver con uno que es el tema de la calidad de la información, o sea, en el sentido de que había una suerte de sesgo informativo, o sea, había una censura informativa, por una parte, y por otra parte que no existía como tal un feedback, una retroalimentación inmediata de los usuarios de Internet, ¿sí? ¿Alguien más levantó la mano? Aquí creo Ángel levantó la mano. Yo. Por Bueno, favor, Ángel. lo que yo hice fue también enlistar como 5 de los grandes cambios que hubo entre la comunicación que teníamos en el pasado hacia lo que conocemos ahora como la comunicación digital. Y me pareció muy importante destacar estos 5 porque creo que es ahí en donde podemos rondar un poquito. Y el número 1 es el acceso a la información, como ya lo estábamos diciendo. Era complicado en ese entonces adquirir información derivada, bueno, más específica. Si tú querías encontrar algo, quizás el canal televisivo que estabas viendo no lo tenía, no lo podías encontrar en la radio, en la prensa, etcétera. Entonces, creo que ahora es muchísimo más sencillo, etcétera, etcétera. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? El punto 2 son los medios de comunicación, precisamente, en cómo en nuestra cotidianidad es como bastante sencillo tener un contacto directo con todos estos medios y buscar más lo que nos interesa
y no llenarnos tanto de información basura. El número 3 es el contacto social, cómo el contacto que teníamos con los demás era demasiado limitado y teníamos que pues privarnos hacia, por ejemplo, vernos en la escuela, vernos nada más con familiares, etcétera, etcétera, y la creación de redes sociales y todo lo derivado, ¿no? El número 4 es la expresión, la libertad de expresión y todo lo que ahora podemos hacer mediante la era digital, unirnos a movimientos, expresar nuestras propias ideas, identidad, etcétera, etcétera. Y el número 5 son las industrias culturales, en cómo todas las industrias culturales tuvieron una evolución con la era digital, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que también esto va desde el punto de vista mercadológico y económico, y todo esto, desde mi punto de vista también, pues tuvo un gran avance con la llegada de la era digital. Todas las industrias culturales, música, estamos hablando de cine, de teatro, televisión y un largo etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Sí, hay elementos ahí que sí se deben destacar. El tema, por supuesto, de la libertad de expresión. Este es un tema fundamental porque, como bien lo señalaba Ángel, los medios digitales ya permiten a los diferentes usuarios, que puedan pues desarrollar precisamente plenamente este ejercicio pleno de la libertad de expresión. Ok, ¿alguna otra participación antes de que inicie a proyectar presentación? ¿Ninguna otra? Bueno, entonces voy a iniciar a compartir presentación con ustedes. A ver, bueno, aquí retomo una conferencia que yo di hace unos días con compañeros de la CONEIC. Bueno, aquí yo les pongo algo que viene en mi libro, en mi más reciente libro, el de Fake News, el enemigo silencioso, y yo sostengo lo siguiente. Consumíamos la información que se nos ofrecía a la hora que nos establecían y desde un lugar específico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el modelo de comunicación tradicional, nosotros consumíamos no la información que queríamos, sino básicamente consumíamos la información que los diferentes propietarios de los medios de comunicación decidían compartirlos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos que ver El Chavo del Ocho? O sea, y lo teníamos que ver precisamente no porque nosotros quisiéramos, sino porque no existía otra cosa. Era la repetición de la repetición de la repetición. O cuántas veces nosotros no nos enfrentamos a ver la misma película que siempre repetían en Canal 5 o en el Canal 9, etcétera, etcétera. O hasta a veces tú prendías el Canal 5 y casualmente estaba Titanic y luego le cambiabas al Canal 7 y también estaba Titanic. Y tú decías, oye, pero si yo no quiero ver Titanic, pues ni modo, no hay otra cosa. Bueno, ese tipo de cosas predisponían a los medios de comunicación o la forma de consumir información antes. Nosotros veíamos realmente lo que queríamos. Yo me pregunto precisamente en ese libro. La respuesta a la que llego es que no. Nosotros no consumíamos la información que queríamos. Ciertamente teníamos cierta predisposición para ver ciertos contenidos. Decíamos, bueno, pues voy a ver El Chavo del Ocho, pero voy a esperar porque después del Chavo del Ocho empiezan Los Simpson. Es un decir. Yo sé que son canales distintos, pero no importa. Dices, bueno, pues mientras empiezan Los Simpson, pues voy a ver El Chavo del Ocho. Bueno, pues nosotros consumíamos la información que nosotros pues no queríamos, sino que básicamente era la información que nos proporcionaba. Ahora ya es distinto y ahorita les voy a decir por qué. ¿Vale? O sea, entonces nosotros consumíamos la información que ellos querían. A la hora que ellos querían. Si tú querías ver El Chavo del 8 a las 7 de la mañana, porque esa es la hora que te levantabas, pues no, porque Televisa lo ponía a la hora que ellos querían. Decían, pues, ¿qué hay para hoy? Hoy ya acabó Mariela del Barrio, tercera versión. Pues, ¿qué crees? Que no terminamos de producir la siguiente novela. Pues, ¿saben qué? Pues vamos a ponerle, mientras terminamos de construir la nueva novela, pues les ponemos al Chavo del 8 mientras. Pues, órale, ahí está. Ahí está. Ponían el Chavo del 8 a las 8 de la noche, que es el famoso prime time. Y pues bueno, pues tú no te quedaba de otra. Nosotros consumimos la información que ellos querían a la hora que ellos querían.
tú no podías ver las cosas que a ti te interesaban a la hora que tú deseabas. Si tú querías ver en la mañana, pues, una serie, pues no, en la mañana era la famosa, el horario de los niños, ¿no? Si tú querías ver un noticiero en la mañana, pues tampoco, porque era también horario de niños o de señoras, porque tenías que chutarte hoy, ¿no? En lugar de chutarte tu noticiero. Bueno, ese tipo de cosas ocurrían y siguen ocurriendo todavía, porque es parte de las dinámicas de los medios de comunicación, porque estos medios no han desaparecido, siguen presentes. Entonces, veíamos la información que ellos querían a la hora que ellos decían. ¿Ok? Y desde un lugar específico o desde el lugar que ellos deseaban. ¿Cuál era ese lugar que deseaban? La casa. O los restaurantes o lo que tú podías. ¿Por qué? Esto tiene que ver precisamente con la necesidad y la necesidad de tener un aparato codificador. Y que ese aparato codificador no lo podías portar en todos lados. ¿Qué quiere decir? La portabilidad estaba anclada precisamente a ese aparato codificador. Tú no podías cargar con tu televisión, que algunos de ustedes yo creo que sí lo hicieron. Decían, pues hoy me quiero llevar, no están mis papás, me voy a llevar la televisión de la sala a mi habitación, ¿no? Y ahí la ponías y te sentías así como que, wow, es lo máximo, ¿no? Yo tengo la tele en mi cuarto, ¿no? Pues bueno, era lo máximo, en serio. Ahora, muchos de nosotros nos da risa esta situación, pero no es así, no era así. Antes la portabilidad se sujetaba a eso, precisamente, a que los equipos eran bastante enormes. O sea, eran un mueble enorme, el cual pues para trasladarlos pues no podías tú solo, requerías de varias personas, ¿sí? Eso era la portabilidad. Ahora la portabilidad juega un papel distinto. ¿Cuántos de ustedes no se han llevado inclusive hoy los aparatos decodificadores a lugares íntimos? Y cuando digo lugares íntimos es yo solito, o sea, la persona, la intimidad. ¿Cuántos de ustedes no han llevado el celular al baño? Así de sencillo. La portabilidad ahora va contigo, ¿sí? Y con ello la información viaja contigo, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto se los Sí, dejo profe. porque precisamente es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma porque ahora tiene que ver con muchos elementos. Yo tengo en la propuesta que yo hago de las características de Internet, que es un libro que estoy trabajando precisamente actualmente, yo propongo 9 características y debato con muchos autores o muchos especialistas en el tema, 9 características de Internet. ¿Cuáles son las características de Internet? Ustedes ya mencionaron algunas. Yo ahorita nada más voy a ir recopilando. Algunas no las han mencionado, otras sí, ¿vale? La primera de ellas, y a diferencia de los medios tradicionales, es la horizontalidad. ¿Qué quiere decir esto? Antes la información era vertical. La información se construía a partir de unas personas, unos cuantos. Por eso McCombs, cuando habla de las agendas mediáticas o la construcción de la agenda, es que la agenda se construía con base en 2 elementos. Uno, que tenía que ver con las salas de redacción de los medios de comunicación. Ellos decidían los contenidos, qué si era noticia, qué no era noticia, etcétera. Y decidían, a ver, vamos a iniciar entonces con este elemento. ¿Vale? Vamos a iniciar. Y también decidían qué elemento no salía. Ahí tiene el tema que Daphne decía de la censura. O en llegado momento, a lo mejor no de la censura, sino de intencionalidad o de interés, ¿sí? Decir, a ver, ¿cuál es más importante? Se acaba de haber un deslave en Bangladesh. Uy, murieron 1000 personas, que para nosotros es muchísimo, 1000 personas, pero la situación geográfica y regional de Bangladesh, en la India, pues allá 1000 personas es como si hubieran muerto 10 personas aquí en México. Que bueno, una vida es una vida, por supuesto, pero esto depende de la relatividad de la zona, ¿no? Pues la densidad geográfica ya 1000 personas pues equivale a muy pocas. De hecho, allá sería un tema no de primera plana. ¿Por qué? Porque la densidad geográfica, pues estamos hablando de la India, un país con más de 1000 millones de habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay un deslave en Bangladesh, mueren 1000 personas, y en México ocurre que un automovilista imprudente atropella a un ciclista y el ciclista fallece.
En ese momento, los criterios informativos pues van a darle prioridad. Si fuera por cantidad, pues le darían a Bangladesh, pero por proximidad muchas veces impera pues que el tema precisamente del ciclista entre como principal del medio o por interés del medio. ¿Sí me explico? O sea, noticiosamente. ¿Por qué? Porque ocurre en un contexto que todos conocemos. Ocurre, no es lo mismo que tú le hables al espectador sobre Bangladesh, que muchos de ustedes o muchos de nosotros dirían, ¿y dónde está Bangladesh? Que decirte en Paseo de Reforma o en Avenida Insurgentes, ya te hace una predisposición el usuario decir, ya sé dónde está, la Ciudad de México. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas son los criterios que en llegado momento McCombs dice. La proximidad hace que muchas veces las salas de redacción decidan cuáles son los titulares o cuál es la noticia más importante y cuál noticia no es importante. ¿Ok? Bueno, ese es el primer criterio de selección. El segundo criterio tiene que ver con las políticas editoriales. Dicho de otra forma, tiene que ver precisamente con los propietarios del medio. O sea, ya sé que hay libertad de expresión, pero lo siento, yo soy Ricardo Salinas Pliego y en mi televisora nadie habla mal de mis productos. ¿Sí? O nadie va a hablar mal del gobierno que yo apoyo. ¿Ok? Y en ese sentido ya tenemos dos criterios, el criterio informativo, por una parte, pero también el criterio ideológico o de interés económico, que eso es muy importante en los medios de comunicación. Por lo tanto, entonces, la información se construía o se constituía de una manera vertical, en la cual unos cuantos, y ahí retomo lo que decía Daniel, unos cuantos deciden qué información es la que van a presentar para los demás. ¿Sí? Unos cuantos. En el caso de Internet no es así. Internet llega para hacer de la comunicación algo de muchos para muchos. ¿Por qué? Porque básicamente hoy en día todo usuario de Internet se convierte automáticamente en un medio de comunicación andante. Él decide qué información va a compartir a la hora que quiera y desde donde quiera. Y esto lo sintetizo así. ¿Cuántos de ustedes no suben información hoy en día en sus redes sociodigitales? ¿Cuántos no suben estatus, comparten memes, suben infografías, transmiten en vivo? Todo ese tipo de cosas hoy en día es así. Y por lo tanto, esa verticalidad que existía de que unos cuantos decidían para muchos, ya no tiene tanta presencia en Internet. Hoy en día cualquier usuario puede publicar lo que quiere. ¿Sí? Lo puede hacer. Y en llegado, ahora, esto, como ustedes me dirán, pero no, profe, ¿por qué siempre veo los comentarios de unos cuantos? Bueno, eso tiene que ver con la relevancia y el interés de la gente por lo que tú publicas. Si tú en llegado momento decides subir una fotografía en la cual presentas tu logo y tu logo es una copia de Louis Vuitton, pues lógicamente se vuelve del interés de la gente. ¿Sí? Si no, pregunten al licenciado Valeriano, ¿no? Ahora, también se puede volver del interés cuando de repente tú decides en la actualidad ingresar a un centro de servicio o un expendio generador de comida, mejor conocida como pizza, pero decides hacerlo sin cubrebocas y de repente te pones bien pantera, ¿no? Y ahí te pones bien rudo y quieres, o te pones bien Superman, bueno, empiezas a agredir a las personas que atienden el lugar, etc. Bueno, pues te vuelves del interés de la gente. ¿Sí me explico? Eso pasa. O decides publicar, a lo mejor estos tres son indirectos, pero a lo mejor decides publicar un día, un 15 de septiembre, bueno, más bien es 16 de septiembre del 2019, decides publicar, ¿por qué no aventamos una bomba sobre el Zócalo capitalino el 15 de septiembre y borrón y cuenta nueva, se acaba el mal?
y de repente la gente te ve y dice, tú trabajas en Interjet, pues te vuelves Lady Interjet, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con la relevancia de lo que tú publiques y del interés de la gente, ¿sí? O porque hoy en día los temas de tendencia, por eso existen, son del interés de temas que básicamente no se centran en los temas de política, que antes era muy tradicional que los temas de política fueran los temas de interés. Hoy en día puedes encontrar desde Luisito Comunica se volvió a equivocar, hoy no me quiero levantar, 10 formas de ganar likes, cómo ligar en un viernes, en un sábado de cuarentena. O sea, encuentras temas que dices, oye, esto es tan absurdo, pero es parte de la dinámica y del interés de la sociedad. Ahora, dicho de otra forma, antes existía una verticalidad porque unos cuantos decidían sobre muchos, ahora todos decidimos sobre lo que queremos conversar. ¿Sí? Y ahora es una cuestión de que antes tú no le podías contestar directamente a Javier Alatorre cuando dice, oiga usted, no le crea a López-Gatell, tú dices, otra vez, no le podías contestar directamente, a menos que te lo encontraras en un restaurante, en la calle, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. No, ahora sale Javier Alatorre y muchos yo creo que ustedes lo arrobaron en sus conversaciones de Twitter o en Facebook y, oye, estás loco, ¿cómo no le vamos a hacer caso a la autoridad? O muchos de ustedes lo aplaudieron, sí, estoy totalmente de acuerdo, nos está mintiendo este gobierno. Pero hay una interacción directa, ¿lo puedes hacer? Totalmente, ¿vale? Esto es Internet. Hay una interacción, ya no hay una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Al decir que no hay una mediación es que no hay un medio que antes procesaba la información y te la daba a ti, ¿no? Ahora el usuario se vuelve el medio de comunicación. ¿Sí? ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien, profe. Vale, está bien. Bueno, entonces, ¿qué otra característica tiene Internet? ¿O qué diferencia hay con la comunicación tradicional? Pues la generación de redes. ¿Esto qué quiere decir? No es que antes no existieran las redes sociodigitales, bueno, las redes sociales. Las redes sociales siempre han existido. Son todas aquellas redes que nosotros desempeñamos desde que somos seres humanos. Son los famosos agentes sociales, que diría Durkheim, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos un ser gregario. ¿Qué quiere decir? Para adquirir toda la cultura, las tradiciones y la parte social y por supuesto el idioma, tenemos que tener contacto con los demás. ¿Cuál es el primer agente socializador o la primera red social que nosotros desempeñamos? Pues la familia. La familia, o sea, ese es nuestro primer círculo primario, diría Luhmann, ¿no? En esta teoría de los sistemas. Es nuestro primer sistema. Es nuestro primer acercamiento con la realidad. Nuestra familia nos va a instruir y nos va a preparar para que después salgamos y podamos por nosotros mismos interactuar con más personas. ¿Sí? La familia nos va a dotar de la apropiación de la lengua, nos va a dotar de todos estos elementos indispensables para poder ser autosustentables, que nosotros aprender a comer, aprender a pedir los alimentos, aprender a caminar. Todo ese es nuestro primer círculo, es nuestra primera red social. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda tendría que ser con los agentes secundarios, que es precisamente todos aquellos que te van a conferir ya tú en lo social. ¿Cuáles son estos? Pues el primero de ellos es el agente religioso o ideológico. Por eso, sobre todo en las tradiciones judio-cristianas, que es la que tenemos nosotros, a nosotros lo primero que hacen, sobre todo a las niñas, las preparan y las hacen una presentación a los 3 años, ¿no? La vamos a presentar ante Dios. Bueno, hacen todo ese preparativo, te preparan, te empiezan a dar ciertos adoctrinamientos religiosos, etcétera. Bueno, ese es una segunda red social. Y pues muchos nosotros también en la parte de que te instruyen en el catecismo, ¿no? Te preparan y dicen, pues te vamos a acercar a Dios para que conozcas a Dios. Más que acercarte a Dios es acercarte a las personas que profesan esa fe, ¿sí?
Y así puede ser con otras religiones, igual puede ser el judaísmo, puede ser el budismo, etc. Desde muy temprana edad te acerca. Bueno, otra red social sería la escuela, que ahorita está pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Por toda esta coyuntura, pero aún así no es obstáculo, porque gracias a estas herramientas podemos tener este agente socializador, ¿sí? En la cual tú conoces a más como tú, por lo menos de la edad, ¿no? O sea, yo sé que hay fósiles, ¿no? De repente entras y, uy, estás en la primaria y no falta el que reprobó un año y dices, oye, pues es más grande, ¿no? Bueno, pues, pero por lo regular es encontrarte con tu par, o sea, las personas asimétricas de la edad generacional, etcétera, comparten ciertos afines, ciertos gustos, ciertos pasatiempos, etcétera. Pues la escuela te permite eso, ¿sí? Es otro agente socializador. ¿Cuál sería, digamos, otro elemento secundario? Pues otro elemento secundario sería en algunos casos, pues es que hay gente que ya desde muy temprana edad, pues trabaja. Por eso hablan del trabajo de los niños, ¿no? Bueno, pues hay muchos niños que tienden a trabajar. Pues es otro agente socializador. Y así les puedo ir diciendo, luego hay agentes terciarios. ¿Cuáles serían los terciarios? Pues bueno, sería el trabajo. Los compañeros del trabajo, los compañeros, amigos muy, muy lejanos o terciarios. Bueno, estos agentes eran de una forma muy rígida en el sentido de que existían muy preestablecidos, o sea, estaban muy, muy establecidos a un lugar específico, estaban sujetos a ciertas condiciones para que tuviéramos esa socialización, ¿vale? Con Internet ya no es así. Con Internet las interacciones no se sujetan a un lugar específico. ¿Cuántos de ustedes no siguen a familiares de sus amigos o tienen interacción con familiares de sus amigos sin ni siquiera haberlos conocido o tener contacto? ¿No les pasa que de repente, chin, te llega andas de noviazgo con alguien y de repente, hoy tu hermano me mandó tu hermano, tu hermana me mandó invitación en Facebook y tú, ¿qué haces? Si lo acepto, pues también vas a ver mi desmadre, ¿no? Que formo hierba, que a lo mejor me voy de party, etcétera. Bueno, y le puede ir de chismoso, ¿no? A los papás de la novia o del novio, ¿no? O todo lo contrario, si no lo acepta, me va a acusar con mi novia o con mi novio y ahí se arma, ¿no? Entras en esas coyunturas. Cuando antes presentar a la familia a lo mejor era el último obstáculo. ¿Cuántos de ustedes no han stalkeado a sus parejas? ¿No? Y entran y, mira, su papá es militar, con razón piensa tan cuadradote, ¿no? Mira, su papá es pues, le gusta el trago, mira, le gusta la buena convivencia. Todo ese tipo de cosas hoy en día los hacemos. Las redes sociales nos permiten eso y por supuesto Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las redes sociales se construyen de una forma más rápida y se construyen con base a nuestros intereses y a nuestros gustos. Cosa que antes no, tú antes, ay mamá, yo no quiero la fiesta porque ahí va a estar mi primo y me cae bastante mal. No, pues te friegas porque aquí vas porque yo digo. Ahora en internet tú dices, pues yo no quiero tener contacto con mi familia, así es que este es mi espacio y no va a haber nadie de mi familia en mis redes sociales. No son de una forma tan rígida, ¿me explico? O sea, hay la libertad, ¿no? En ese sentido, las redes sociales pierden esa dimensión de espacios rígidos o esa rigidez que existía antes. Ahora podemos tener interacción con personas que tengamos un pasatiempo o un fin común y que ni siquiera compartamos el mismo espacio geográfico. Dicho de otra forma, ¿cuántos de ustedes no a veces les aparecen sugerencias en Facebook de que, oye, ¿no quieres seguir a Luis Ángel Hurtado porque él es comunicólogo? Tú, ay, pero ni lo conozco. Pero mira, sí le va al Pumas. Bueno, punto para él. Órale, va. Ahí está. O punto negativo. No, pues si yo soy bien americanista, ¿cómo crees? No, táchese, cabrón. Lo saco, ¿no? Le pongo bloqueo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha llegado a partir de una suerte precisamente derivado de esto que le llaman el algoritmo a las redes sociales o lo que constituye hoy en día el algoritmo o todo lo que tiene que ver con las fórmulas matemáticas para que nos lleguen personas afines? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente alguien que llega y dice, le gusta Led Zeppelin, ¿cómo sabe tanto internet de mí, no? Mira, y se ve que es bien fan, pues yo también, órale, ahí está. Eso ocurre hoy en la cotidianidad, en internet.
que las redes sociodigitales se vuelven precisamente un tejido complejo en el cual podemos compartir en un espacio virtual con personas que ni siquiera conocemos en la realidad. No compartimos la zona geográfica y mucho menos no conocemos directamente a esa persona. Pero podemos llegar a tener muchísima interacción. Yo creo que ustedes tienen hoy en día entre sus conocidos a personas que ni siquiera conocen en la realidad, pero que muchas veces tienen contacto e interacción con estas personas. Esto se da precisamente por Internet. Y esto precisamente es uno de los elementos que Ángel decía. Se dan movimientos de ciberactivismo o movimientos en red, como diría Castells, de una forma mucho más rápida que en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente se le ocurre a los dueños de la UNAM, bueno, no a los dueños, al rector, decir, ya no va a haber equipo de fútbol aquí en el estadio de CEU. No, hombre, se prende la mecha y de repente nos vamos a ir al estadio Azteca. Se prende la mecha y cuando ves, ya tienes una protesta cibernética ni siquiera real y ya están protestando y están pidiendo tu destitución desde Tijuana hasta Mérida. Y es más, transfronterizo. Ya hay gente que se estaba, usuarios que están protestando en otra parte del mundo en contra de la medida precisamente del rector de sacar al Pumas del Estadio Olímpico de México 68. Eso da de Internet y lo puedes hacer en cuestión de minutos, ya tienes un movimiento de estas dimensiones, ¿sí? Por eso, el año pasado fuimos testigos sobre movimientos en red de esas dimensiones. De repente sale un presidente o una autoridad y dice, bueno, vamos a decretar que a partir de hoy el metro y el transporte público en la ciudad ya no va a costar 15 pesos, va a costar 20 pesos. No, hombre, en minutos ya se hizo un movimiento de protesta cibernético en el cual ya estaban convocando a la primera marcha de 1 millón de personas. ¿Sí? Para demostrar al gobierno que están en contra de esas políticas. En minutos, minutos. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de eso? En cuestión de minutos, pues, pero ¿por qué se da eso? Porque precisamente, como ya compartimos afines o somos afines o gustos, esto nos permite que cuando tocan esos gustos o esos intereses, nosotros nos comuniquemos de una forma mucho más rápida hoy en día en lo que es Internet y las redes sociodigitales. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro esto o hay dudas? Sí, queda claro, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. No. Bueno, ahora, ¿qué otra característica tiene Internet? Pues que tiene información ilimitada. Que tiene mucha información ilimitada. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que antes no nos informáramos. Sí nos informábamos, pero nos informábamos dependiendo de nuestras posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de comprar todos los periódicos todos los días. A lo mejor a ustedes no les tocó, a mí sí me tocó, que muchos maestros, sobre todo en periodismo, nos decían, a ver, van a comprar La Jornada, El Universal y El Reforma y me los van a traer todos los días. Y tú, no, hombre, pero La Jornada costaba en ese tiempo, o sea, cuando yo estudiaba costaba 10 pesos. El Universal costaba 12 pesos. Y El Reforma, que era el más fifí, 15 pesos. Oh, hombre, pues ya son ahí casi 50 pesos lo de mi torta, ¿no? Dices, chin, pues ya. Bueno, antes nosotros consumíamos la información que podíamos dependiendo de nuestras posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la información era una cuestión de tener una limitante económica. Muchas veces no teníamos radio y pues bueno, ¿cómo podíamos consumir los noticieros, los programas? Pues no los podías consumir. O muchos de nosotros no teníamos televisión por paga, ¿no? O por cable y no podías consumir esos contenidos. Internet llega y revoluciona esto. Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han consumido series en páginas de estas de libre acceso, donde pues no pagas y dices, yo no tengo HBO, pero sí vi todo Juego de Tronos, ¿no? Games of Thrones, ¿no? No me preocupa que no tenga cable. O dices, pues no tengo Netflix, pero ya vi la última temporada de Stranger Things, ¿no? Dices, no importa. Hay muchas páginas que crean
para eso, o sea, no hay una limitante. Hoy en día también muchos de ustedes no compran, yo estoy seguro que no compran ningún periódico, pero están informados. O sea, ya consumen precisamente lo que publica el Universal, lo que publica La Jornada, lo que publica el Reforma, aunque sea de acceso restringido. Muchos de ustedes son bien interesantes que hacen cadenas en WhatsApp y dicen, mira, para que no gastes, amigo, ahí te va todo el Reforma en versión PDF, ¿no? Y tú, órale, no importa, échamelo. No lo voy a leer nunca, pero échamelo, ¿no? Y ahí va, ¿no? Te lo comparten. O sea, ya la limitante de acceso ya no existe con Internet. Hoy en día consumimos la información de otra forma, porque precisamente la información se vuelve ilimitada, es finita. No hay un fin. Pero esto no quiere decir que solamente consumamos información que producen ciertos medios de comunicación o la limitante de los medios de comunicación. Cuando digo que es ilimitada, es que hoy en día también nosotros somos sujetos de escrutinio. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, por eso yo siempre doy esta sugerencia, que muchas veces hay que pensar mucho lo que publicamos en Internet porque no sabemos en cuántos años, en unos años, que eso que publiquemos en Internet se pueda volver en nuestra contra. ¿Por qué? Porque no solamente podemos consumir o ver los programas a la hora que queramos. ¿Cuántos de ustedes no han visto a Ciro Gómez Leiva no a las 10:30 de la noche? Lo ven al otro día o lo consumen en un momento distinto. No solamente es para los noticieros o los programas o la programación de los medios, sino también para nosotros. Nosotros nos conformamos como un medio de comunicación y de repente se te ocurre a ti, dices, bueno, a ver, vamos a poner el caso. Daniel, ¿no? Ahorita Daniel es pro consumidor o pro, está a favor del medio ambiente. Pero por azares del destino, en 10 años, a Daniel, o en 5 años, no nos vamos tan lejos, 5 años, de repente, hay alguien de un partido político extremadamente conservador que ve todo un potencial en Daniel y dice, oye, ¿no te interesaría ser diputado? Y Daniel, pues estaría padre, ¿no? Pues va, órale, se avienta a ser diputado. Y ya en el escrutinio público, cuando digo escrutinio público es en las campañas políticas, Daniel, sus propuestas son en contra precisamente del medio ambiente. Es un decir, estoy inventando, Daniel, no te lo vais a tomar muy a... van en contra del medio ambiente. El uso arbitrario de medidas en contra de los animales, en contra del medio ambiente. Y no falta el usuario que le dice, oye, Daniel, pero tú hace 5 años eras proambiental, es más, hasta consumías cosas sin gluten, estabas en la energía, tú tenías en tu casa estas celdas solares, o sea, todo esto, ¿qué pasó, no? Y lo publica, ¿no? Y te vuelves tendencia. Pues bueno, la información ilimitada es eso, que precisamente no solamente los medios tradicionales o los medios que existen o se han adaptado a la nueva forma digital son sujetos de escrutinio o las figuras públicas, sino cualquiera de nosotros. La información se vuelve ilimitada porque nosotros somos sujetos de transparencia en el ciberespacio. ¿Sí? Y eso pasa porque yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han stalkeado a alguien. Aquel que diga que no, ha stalkeado a alguien, que arroje la primera tablet, por favor. No, todo el mundo ha stalkeado a alguien. Se ha metido a ver el perfil de cualquier persona en el ámbito digital. Esto también es información ilimitada. Nunca se acaba. No solamente es tener acceso a los medios de comunicación, no solamente es tener acceso a los libros infinitos, estas bibliotecas virtuales, no solamente es tener acceso a la información del gobierno que está generando el gobierno. O sea, es información no solamente de estos actores, sino también de los usuarios de Internet. ¿Sí? Por eso la información en Internet es ilimitada. Todo se vuelve un tema latente a ser informativo. ¿Sí? ¿Vamos bien o vamos mal? Por eso hoy en día, ustedes se informaron del COVID
mucho antes de que lo presentaran en las pantallas de televisión o lo escucharan en la radio o en los periódicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían un amigo en común o un amigo lejano en uno de los lugares donde ya el COVID era un tema de pandemia. ¿Sí? Con ello, y con esto lo enlazo con la siguiente característica, que es el acceso de información en cualquier parte del mundo. Internet nos permite acceder a la información en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la información viaja contigo. Si antes uno de nosotros viajaba, o sea, se nos ocurría viajar, o te obligaban por parte de la familia o el maestro malvado, que decía, pues vamos a hacer una práctica de campo. Oiga, maestro, pero es que es domingo de Juego de Tronos. Lo siento, viajamos ese día. Pues ya te perdías Juego de Tronos. Hoy en día no es así. Muchos de ustedes ya viajan con sus series. Muchos de ustedes, aunque estén en otra parte de la República, se están informando de lo que está aconteciendo en su círculo cercano, en sus calles, en el lugar donde ustedes viven, etcétera, etcétera. La información viaja con ustedes. Y antes, pues no era así. Te perdías el Chavo del 8, repetición número 25, y ya, se perdía. El control de daños era mucho más fácil antes, ¿sí? Entonces te perdías un noticiero de Javier Alatorre y pues ya, a menos que tuvieras estos dispositivos que podías grabar, digamos, la emisión de estos, de tus programas favoritos, y cuando regresabas lo podías consumir. Si no tenías eso, pues te olvidabas. ¿Qué quiere decir esto también? Pues que ahora nosotros consumimos la información a la hora que queremos, desde donde queremos, y la información que queremos. ¿Ya ven por qué les ponía esa frase mía al inicio? Todo esto ha cambiado. Nosotros nos informamos a la hora que queremos, desde donde queremos, y vemos lo que queremos. ¿Sí? Y ahí tiene que ver un tema de portabilidad informativa. ¿Qué quiere decir esto? Y es una de las características también de Internet, que antes tú, para poder viajar o para poder consumir, si tú querías consumir ciertas cosas, pues tenías que cargar todos los periódicos. Ya de por sí eso era un dilema, ¿no? Cargabas con todos los periódicos. Pues era bastante información que tú tenías que cargar en tus hombros, así como tipo pipila, ¿no? O en determinado caso, si tú grababas ciertos programas, pues tenías que cargar ese dispositivo, o sea, los casetcitos, y tenías que llevarlo. La información se volvía una cuestión también de espacio físico, ¿sí? A la fecha, muchas personas o muchas universidades o centros culturales o educativos consideraron precisamente solamente atesorar los medios impresos, y no todos, unos cuantos. Por eso surge el interés de preservar la memoria histórica en algo que se conoce como hemerotecas, ¿sí? La hemeroteca, que aún así representaba un gasto porque tenía que comprar el periódico y tenerlo a la disposición de todos. Bueno, pero imagínense una audioteca. Pues era una cuestión súper cara, no cualquiera la podía tener. Y no se diga el caso de las videotecas, que estuvieran grabando todos los programas que se estaban produciendo. Ustedes, para acceder a una videoteca, de hecho en México hay muy poquitas. De hecho nada más hay tres videotecas. Una es de Televisa, otra es de TV Azteca y una que está en el Congreso en San Lázaro. Pero bueno, para poder acceder a esas videotecas, pues representaba un gasto y un espacio. ¿Dónde vas a colocar tanto cassette? Tenías que tener a todo un personal grabando estos programas, teniendo todo esto y sobre todo un espacio de preservación, porque también eso tenía que ver. Si no estaban a cierta temperatura, los cassettes o las cintas se empezaban a pegar, etcétera, etcétera. Por eso hubo un proceso y hoy en día muchos medios de comunicación han optado por empezar la digitalización de sus ejemplares. El Universal fue el primer medio de comunicación en México que decidió ya poner a sus lectores acceso de sus primeros tirajes y empezó a contratar a personas para que empezaran a digitalizar esos materiales. Pero bueno, todo eso representaba un gasto y una cuestión ahí operativa que pues no cualquiera tenía acceso.
¿Sí me explico? Era muy difícil, muy costoso. Hoy en día, ustedes con el simple hecho de decir, pues yo quiero ver qué se publica, ya con un celular lo tienen, ¿sí? Ya tienen, la información viaja. ¿Cuántos de ustedes no tienen PDFs de periódicos o inclusive ya tienen hasta su biblioteca virtual? ¿No? Hoy en día muchas bibliotecas se está debatiendo en varias partes del mundo la razón de ser de las bibliotecas. Si son necesarias o simplemente ya con crear un código QRL, ya la gente puede consumir lo que existe en una biblioteca virtual. ¿Sí? Se está debatiendo en muchas partes, porque aparte las bibliotecas pues representan, puedes comprar los libros, a partir de ello tener personas que estén cuidando el acervo, clasificándolo, o sea, se representan un gasto, y se está debatiendo eso, dicen, a ver, entonces, ¿será tan viable? Porque aparte la gente ni va a las bibliotecas. ¿Sí me explico? Todo esto que llegó con Internet es un debate hoy en día. ¿Sí? Es un debate que se está llevando y hoy en día pues también muchas personas dicen, pues ¿para qué tenemos tantos libros si nada más podemos ofrecerle a la gente los que quiera en ellos, o sea, que sea bajo demanda? El famoso on demand. ¿Sí? Por eso el catálogo de Netflix se adecúa precisamente bajo la demanda que tiene el país o la región. Y de repente tú estás así, oye, es que yo veía Betty la Fea y de repente la sacaste de tu catálogo. Sí, pero no era pues no era del gusto de la gran mayoría de los usuarios mexicanos. Dices, oye, pero bueno, pues ya, pues sí, tiene razón. Pues no estaba tan chida, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas ocurría. Ocurre básicamente, que la información se vuelve bajo demanda. Por eso, ahora los medios digitales, principalmente los portales de noticias, deciden poner temas que son precisamente los temas de tendencia o por qué se vuelve viral esto. Ya no es un tema de criterio informativo de decir, es que esto es relevante para la situación económica o política del país, ¿no? Ahora es porque lo demanda la sociedad. Si la sociedad quiere que hablemos de Luisito Comunica, pues vamos a hablar de Luisito Comunica, porque eso va a generar más tráfico para mi portal. Si a la sociedad le interesaba o le interesa que hablemos del nuevo catálogo de Netflix, pues vamos a hablar de eso, porque eso es lo que le interesa. ¿Sí me explico? El consumo y los criterios informativos con Internet también cambió. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, esto también llegó con Internet, el tema de la interactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Internet nosotros teníamos interacción. ¿Qué quiere decir? De sujeto a sujeto. Aunque era la televisión, lo decía la televisión y nosotros teníamos la interacción con nuestro par, o sea, en nuestra familia. En esta intimidad decían, pues sí, López-Gatell miente y no falta el papá que dice, sí, yo sabía que mentía. Yo sabía que López-Gatell mentía, ¿no? Y nos decía a todos, y yo por dentro, y todos por dentro, no, papá, estás equivocado, Javier Latorre está equivocado. Pero pues ya está socializando, ya hay una cuestión ahí de interacción. ¿Sí? Reaccionábamos e interactuábamos a partir de lo que los medios de comunicación nos decían. Ahora no es así. Hoy en día ya es una razón de interactividad. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera estamos interactuando con nuestro par, o sea, con la persona que tenemos al lado, sino más bien estamos interactuando con las interfaces de diferentes plataformas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día las diferentes dueñas de estos portales de diferentes tipos invierten miles de millones de dólares en la construcción de una interfaz para que el usuario se quede más tiempo ahí e interactúe con esa interfaz, no con usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que con Internet la dinámica informativa también cambió en espacio y en tiempo. La respuesta ya no es inmediata. ¿Cuántos de ustedes no han mandado un mensaje en la madrugada en Facebook y de repente lo dejan ahí y se van a dormir? Y de repente al otro día ya ven ahí una cantidad enorme de mensajes de otras personas. Y de esas personas se derivaron otras interacciones que se contestan a sí mismos, se contestan los que están interactuando y ni siquiera tú estabas ahí para mediar
o ya se están peleando a partir de algo que tú estás diciendo, etcétera. La interactividad precisamente es eso, que no necesariamente esté el otro de la otra persona o el otro usuario del otro lado esperando la respuesta. Hoy en día ustedes ya interactúan con lo que ofrecen o lo que ustedes depositan en diferentes redes sociodigitales o en diferentes páginas de internet. ¿Sí? Muchos de ustedes inclusive ya tienen una noción de poner respuestas automatizadas en sus mensajes de Twitter, en sus mensajes de Facebook, en sus mensajes de WhatsApp y dicen, ay, siempre me preguntan lo mismo. Así es que si alguien me pregunta, hola, me gustaría saber más de ti, ya quiero que le pongas ahí inmediatamente vía inbox. Hola, soy Luis y me gusta mucho, le voy a los Pumas, pues soy profesor en la universidad, ya, mientras yo estoy durmiendo plácidamente. ¿O cuántos de ustedes no han interactuado con un cyborg cuando le escriben a Aeroméxico, ¿no? Oye, Aeroméxico, se van a cancelar los vuelos por el SARS-CoV-2 y buenas tardes, Luis. No, efectivamente solamente se van a suspender los vuelos, que bla, 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 y te empieza ahí, ¿no? Tú, ay, mira, hay una persona a las 4 de la mañana respondiendo estas preguntas. Qué buena compañía es Aeroméxico. ¿O cuántos de ustedes no se les ha caído el internet y de repente le escriben a Prodigy, bueno, en el caso de Telmex, o le escriben a Easy, etcétera, y les contesta alguien y tú dices, wow, qué servicio, primer mundo? No, es que ya adecúan precisamente todas las características en una interfaz automatizada para contestarte. La interacción hoy en día es de sujeto a objeto, ¿vale? ¿O cuántos de nosotros no entramos a Amazon y de repente dicen, a ver, voy a comprar tal cosa? Y no se esperan a que el vendedor te responda una pregunta. Simplemente tú metes una pregunta y de repente los usuarios mismos ya te contestan, ¿no? O sea, hay personas que ahí te están contestando o te metes y revisas ya las respuestas. Dices, oye, esto sirve para mi iPhone 12 que acabo de comprar y de repente revisas y, mira, ya otro usuario lo preguntó y ya le contestaron todos los demás. Eso es interactividad. Ya no necesitas que el otro usuario esté esperando a responder. ¿Sí? No sé si queda claro. Ya está la información ahí sin necesidad de que el otro esté generándola en tiempo real. Eso es la interactividad. Lo que ustedes hacen al momento de stalkear a alguien, eso es interactividad. Porque ni siquiera el otro está enterado de que lo estás stalkeando. Estás entrando a ver su perfil para ver más información de él o de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la información que tú depositas. Eso es interactividad. ¿Vale? Bueno, miren, son todavía otras más. A ver, bueno, si quieren vemos, me gustaría que viéramos esta y a ver si nos da tiempo de otra. Bueno, Internet rompe precisamente otra de las características que tiene actualmente Internet y no tenían los medios de comunicación tradicionales, y ustedes ya lo comentaron, es que rompe las dinámicas temporales que teníamos antes preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros consumíamos la información bajo los criterios de las empresas que producían información. ¿Qué quiere decir? La programación empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. En la madrugada no había nada. Bueno, sí había esta cosa de pare de sufrir, infomerciales, cosas así, basura, ¿no? Que tú ahí estabas igual. Ahí, pues ni modo, era lo que había. Ese tipo de cosas, pues existía. Pero la información tenía una periodicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la noche a Donald Trump se le ocurre decir a la 1 de la madrugada que había sido positivo del SARS-CoV-2, del COVID-19, pues tú no te ibas a enterar en tiempo real a la 1 de la madrugada que da el anuncio. Tú te vienes enterando hasta que Loret de Mola lo decía a las 6 de la mañana. O muchas veces ni siquiera lo consideraban en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque su tiraje ya había dado, ya se había impreso, ¿no? La famosa, paren las imprentas, ¿no? Paren las prensas, ¿no? Que decían, ay, para las prensas porque acaba de pasar esto, ¿no? Pues eso ya, ni modo, güey, ya se mandó todo el tiraje, pues ya lo dijo el lunes,
pues sea que salga hasta el miércoles, porque el martes ya está tirado. Ni modo. O si tenían una edición vespertina, algunos medios, que era muy raro en México, en algunas partes del mundo sí existían las ediciones vespertinas de algunos periódicos, pues ya salía ahí que Donald Trump había sido positivo de COVID-19. ¿Eso qué decía? Que había un descanso informativo. Por lo regular se daba ese descanso informativo en periodos ordinarios. Pues la noche era para dormir. Aunque trabajaras de noche o estuvieras desvelando de la noche, pues ya, era para dormir. La información tenía ese criterio. Hoy en día, esos criterios con internet se rompieron. ¿Cuántos de ustedes no les han mandado mensajes a las 2 de la mañana, no? Sus amigos, sus maestros, sus compañeros del trabajo, lo que sea, sus familiares, las tías, ¿no? Oye, oye, me acabo de enterar que si nosotros tomamos hipoclorito de cloro, somos resistentes y ya no nos da el SARS-CoV-2, ¿no? Y la tía así de bien preocupada, miren aquí, y lo están vendiendo, ¿no? Y tú, oiga tía, pero esto es falso. No, una fuente informativa me lo acaba de pasar. Tu primo, ¿no? Es su fuente informativa. Tu primo me lo acaba de pasar. Bueno, ahí está. Bueno, esos mensajes hoy en día con internet son cotidianos. Internet no para. Internet no para. No hay un espacio temporal en internet. Todo es relativo en internet. No hay un inicio ni un final. Las jornadas laborales, las jornadas informativas se han extendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora que estamos viviendo esta nueva normalidad, muchos estamos enfrentándonos que antes teníamos jornadas laborales de 8 horas y hoy en día no son así. Ya son jornadas de 10 horas, de 12 horas. ¿Por qué? Porque muchos jefes, abusando de eso, dicen, ay, pues mándale el mensaje a ver si lo puede hacer ahorita, ¿no? Está en su casa, ¿no? ¿No? O cuántos de nosotros los maestros, pues están en su casa estudiando, pues órale, ahí les va otra lectura extra, ¿no? Y ahí va, pum, sin respetar, ¿no? Hoy en día eso pasa, porque precisamente Internet no respeta eso. ¿Sí? De hecho, esto ha sido un tema de discusión antes del SARS-CoV-2. En Japón era un tema tan preocupante porque en Japón tienen una problemática de que la gente se está muriendo por exceso de trabajo. Está trabajando mucho y se muere, o sea, se infartan, porque trabajan más de 12 horas, o sea, allá si tú vas en el metro y alguien se duerme y se recarga en ti, no lo puedes mover porque por respeto dices, está muy cansado, no pasa nada. No es un tema de acoso, no. Es una cuestión de cansancio y es real, está ocurriendo. Allá en Japón ya se estaba debatiendo en el año pasado precisamente reglamentar que nadie podía mandar mensajes vía WhatsApp o vía Line o WeChat en horas que no sean horas laborales. O sea, si tu jefe te llegaba a mandar un mensaje después de tu hora laboral, él podía ser sancionado con una multa fuertísima en yenes, o sea, impresionante. Los maestros no podían contactar a sus alumnos fuera de las aulas de clase vía estos mensajeros. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo un fenómeno de exceso de trabajo. ¿Sí? Pues eso hoy en día estamos padeciendo en todas partes del mundo precisamente con internet, que de repente los jefes deciden hacer una junta a las 11 de la noche. O de repente a su maestro, pues, ¿saben qué, chicos? No pude dar la clase hoy a las 8 porque mi computadora se estaba actualizando. ¿Qué les parece si nos vemos a las 8 de la noche? Como están en su casa, pues su tiempo ahora me pertenece, ¿no? Nos volvemos propietarios de los tiempos del otro. Eso ocurre con internet. Las dinámicas informativas no paran. Y al decir que no paran, entonces la información se vuelve, como ya lo decía por ahí, creo, Daphne, una cuestión inmediata. Y al ser inmediata, todos queremos tener la inmediatez para ser tú el primero en informar de todo. ¿Sí? Por eso hoy en día este tema se está volviendo un tema de riesgo, porque las fake news precisamente se agarran de este elemento. Quienes son los primeros en informar son los generadores de fake news. Y muchos de nosotros, por querer ser el primero en informar a nuestra red o a nuestra comunidad, a veces ni revisamos el contenido y solo por leer el encabezado decidimos compartirlo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien?
Bueno, vamos a dejarla hasta aquí porque los otros temas me gustaría, en la actualidad, eh, es la primera vez que los seres humanos tenemos la posibilidad, a partir de un medio de comunicación, de expresarnos públicamente de cualquier cosa. Antes no existía esa posibilidad y no porque no quisieran, bueno, sí, no querían también los propietarios, ¿no? De los medios, porque era una cuestión de intereses, etcétera. Sino que antes, pues no todos podíamos escribir en la jornada. O sea, imagínense, todo el mundo quería escribir, ¿no? Bueno, en mis tiempos, ¿no? Todo el mundo cuando estudiábamos era como el sueño hecho realidad, ¿no? Todos queríamos escribir en la jornada, todos queríamos escribir en el proceso, pero el medio no te lo permite, no es que no quisiera, sino que el medio por sí mismo no podría abrirle a todos sus usuarios o todos sus lectores el espacio para abrir, para poder escribir. Bueno, esa es una limitante y eso ocurre también en la televisión y también ocurre en la radio. No todos podían acceder, pero ahora con Internet eso cambia. ¿Por qué cambia? Porque precisamente el desarrollo y las características que empezaron a adecuarse a Internet hizo que este medio fuera un medio de medios, o como algunos autores han dicho, un metamedio. O sea, que dentro de Internet existan muchos medios. Puede estar el primero de ellos que estuvo y que empezó a florecer fue precisamente el correo postal, con el famoso email, ¿no? El correo postal, puede estar también en la radio. ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que estoy casi seguro que varios de ustedes ya hacen podcast o transmiten en vivo, ¿no? Programas de radio. Hoy lo hacen y ya no necesitan una gran estación de radio o antenas decodificadoras o pedirle permiso al Estado para transmitir, porque eso también era una cuestión, porque estabas utilizando el espectro radioeléctrico, ¿no? Y al usar el espectro radioeléctrico, pues el espectro es de todos y tenías que tener una concesión, etcétera. En ese sentido. ¿Cuántos de ustedes no hacen televisión? Pues también. Hay muchos que a mí me da mucho gusto que tengo alumnos que hacen televisión. ¿O cuántos de ustedes no tienen su medio de comunicación por un portal de noticias? O sea, eso nos facilita en Internet. Con ello, pues tenemos esa facilidad. Y ahora, los que no tienen medios, no importa. Hoy en día, ustedes mismos son un medio de comunicación en Internet. Desde sus redes sociodigitales expresan abiertamente lo que quieren, a la hora que quieren y desde donde quieran. Bueno, eso que ha derivado que la famosa mediación que existía antes, o sea, la mediación es que el medio de comunicación decía, a ver, ¿qué es noticia? No, pues sale López Obrador tomando Reforma. No, mejor eso no. Mejor vamos a hablar de unos pesqueros que se perdieron en alta mar 7 meses, y los encontraron allá por Tailandia. Ah, pues eso sí, vale, órale, vamos a hablar de esto. Oye, pero Reforma está tomada y ya lleva un mes tomada, ¿no? Sí, pero eso no es relevante. Bueno, órale. Antes se hacía ese tipo de cosas. Había una mediación y la mediación es, ¿qué quiere decir esto? Que la teoría de la agenda setting, por eso McCombs la crea. McCombs dice, a ver, los medios de comunicación empezaron a tomar gran poder, no solamente económico, sino también político, porque los políticos precisamente requerían de los medios de comunicación para que sus discursos puedan llegar a la gran colectividad. Por lo tanto, los medios decidían si hablaban o no hablaban de esos discursos, y si hablaban de esos discursos, y ahí tenía que ver otra teoría de la comunicación, que es la famosa gatekeeping o gatekeeper, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Que ellos decían, ok, voy a abordar tu tema, pero yo voy a decidir el tipo de contenido o el famoso framing, el encuadre que le voy a dar, ¿sí? Vamos a hablar vamos a hablar del plantón, pero vamos a hablar mal del plantón. Vamos a hablar de los movimientos feministas, sí, pero vamos a hablar como nosotros queramos. ¿Sí? Ahí entra todo eso. Los medios de comunicación empiezan a adquirir y por eso varios especialistas, varios estudiosos de los medios de comunicación empezaron a hablar de la mediocracia. La mediocracia como ese espacio en el cual los políticos y la sociedad dependían casi de un 100% de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que los mensajes o las discusiones que tenían estos dos actores, los políticos y la sociedad civil, pudieran ser del dominio público. ¿Sí? Y con ello se configurara algo que es la agenda pública. ¿Sí? Bueno, esto para decir lo siguiente y para responder tu intervención, Natalia.
Con la llegada de Internet, pues todo eso se diluye y empiezan a surgir narrativas que antes estaban prohibidas en los medios de comunicación. ¿Cuáles son esas narrativas? Pues los derechos, a ver, vamos a empezar. Los derechos hacia los animales. Antes no se hablaba de eso. No existían las narrativas. Cuando ustedes veían que decían, ay, es que L'Oreal maltrata a los pobres conejitos, ¿no? No, no existía. Aunque existía Greenpeace, que ya existía, no tenía tanta fuerza ese mensaje o tanta presencia en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si tú hablabas mal de L'Oreal, L'Oreal te decía, ah, Televisa, estás hablando mal de mí. Bueno, entonces te quito todo en mi publicidad. Ahí, tan sencillo. El modelo de comunicación comercial, pues no permitía que hablaras mal de L'Oreal. Y así de muchos medios, muchas otras cosas. Bueno, entonces eso llegó también el derecho al medio ambiente, la preocupación de la sociedad del cambio climático y todo eso. Antes, por eso existía un movimiento que eran los globalifóbicos, que era todas aquellas protestas que se daban precisamente en las convenciones del G20, G7, de estos mandatarios, decir, oigan, hagan algo en contra de las políticas de desarrollo de algunas empresas que están contaminando muchísimo el medio ambiente. Hagan algo. Y a veces eran tema de noticia, a veces no. ¿Sí? Al grado de que se volvía noticia, en el caso de México, cuando se dio el G20 allá por el 2005, 2004, un activista de los globalifóbicos se apuñaló, o sea, es real, se apuñaló. Él ya lo venía haciendo y se murió. Fue la única forma de que los medios lo retomaran porque se murió esta persona. Imagínate ese grado. Bueno, tan es así, le estoy poniendo, y con ello, Ivano con el siguiente elemento, el tema de la equidad de género. Antes no se cuestionaba eso en los medios de comunicación. No había tanta presencia de que el derecho de las mujeres, la cuestión, todo esto del feminismo, no tenía tanta presencia. No había presencia, no es que fuera algo que no existiera. Claro que existía, pero no era retomado por los medios de comunicación. ¿Sí? Si era retomado, era retomado muy mínimamente. Por eso, ahora debemos de entender que por eso las mujeres hoy en día salen a protestar y protestan de esa forma, porque es la única forma de que las puedan hacer caso o sean tema de tendencia. ¿Sí me explico? Porque antes los medios solamente sacaban, imagínense, solamente eran parte de la narrativa de algunos medios cuando ya encontraban los cadáveres o se volvía un tema de tendencia, así un problema político. El caso de las muertas de Juárez, ¿no? Porque ya eran muchas mujeres asesinadas, todo eso, pues solamente, y algunos medios la retomaban, no todos, ¿sí? O sea, ese es el tema, ¿no? Y esa era la narrativa. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hubo la llegada con Internet, dio apertura a que llegaran nuevas narrativas, pero también llegaron otras narrativas que pensábamos que ya eran desterradas. ¿Cuáles son estas narrativas? Oh, narrativas, pues, ultraconservadoras o ultraderechistas, que son narrativas raciales, narrativas intolerantes, narrativas en pro de ciertos temas que son justamente en contra de todos estos derechos, ¿no? El derecho a las minorías, el respeto por el matrimonio igualitario, el respeto por la comunidad LGBT, el respeto, o sea, todo eso también surgieron narrativas. Y con ello, hoy en día, muchos medios de comunicación y muchas sociedades o muchos gobiernos han buscado la forma de resolver esto mediante políticas de carácter gubernamental y exigiéndole a algunas plataformas digitales la autorregulación. Es decir, oye, él está incitando al odio, su discurso es en contra de cierta comunidad. Y lo que hacen muchas plataformas para no apeligrar su cuestión de imagen pública, dicen, ok, voy a hacer un algoritmo para que todos estos mensajes o todos esos discursos que hagan estas palabras, pues sean bloqueados. Ok, pero no resuelven nada. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En este año, yo en Facebook subí un post diciéndole, oigan, tengan cuidado, esto es una fake news, no le hagan caso. Y de repente me llega una alerta de Facebook de que había bloqueado mi perfil porque estaba difundiendo información falsa. ¿Sí me explico?
Es un tema bien complicado y bien interesante que no vamos a resolver ahorita, lo vamos a resolver en la siguiente sesión porque precisamente los tres elementos que faltan tocan el tema que tú acabas de tocar, Natalia, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la autorregulación y el tema de los algoritmos, ¿vale? Gracias, profe. Ok, por ahí Ángel había levantado la mano, perdóname. Sí, solamente justo hay una lectura de Dennis McQuayle que habla precisamente de la regulación de los medios y lo deriva a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que es precisamente todo esto y cuáles son los principales objetivos de esta regulación y hasta cuáles son los niveles en la que es una regulación y en la que precisamente pretenden privarte de tu libertad de expresión, que es muy interesante, por ejemplo, lo que usted mencionaba de promover y respetar todos los ideales culturales, etcétera, etcétera, una estadía de la esfera pública en orden, o sea, son muchos puntos que son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo es que la era digital ha comenzado a que esto también revolucione, ¿no? Toda la regulación, ya no podemos continuar con una regulación del siglo pasado. Y es un texto muy interesante y si alguien lo quiere se los puedo pasar con mucho gusto. Claro, no, sí, por supuesto, McQuayle siempre es un tema referente. Bueno, entonces, como ven, esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. No sé si tengan alguna otra duda o un comentario. Les quería proponer lo siguiente. Ahorita su infografía pues la vamos a subir, pero ahora les voy a dejar de tarea que también vayan investigando sobre todos aquellos discursos que antes no se tocaban en los medios digitales, digo, convencionales o tradicionales, y los discursos actuales. Yo mencioné unos, no son todos, ¿vale? Que ustedes me digan las ventajas y desventajas que ha traído también Internet, desde su óptica, ¿no? Y hagan también así una tablita y eso es para entregar, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Otra cosa que les quería comentar, esta clase, por lo regular, yo soy de una dinámica en la cual traigo también invitados, especialistas en ciertos temas. No sé si estén de acuerdo que tengamos invitados. Yo les quería proponer, la cuestión es que es en sábado y muchos invitados luego no quieren y también por el horario también es muy complejo. Si existiría la posibilidad de que ustedes estuvieran entre semana para organizar algo. O sea, si ustedes están de acuerdo, claro, están de acuerdo. ¿Sí? Si están de acuerdo.